Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal. Mi nombre es Denis Aguilar. Déjame decirte que me siento muy feliz que estés aquí conmigo. Principalmente porque esto no es ninguna casualidad que estés acá. Por algo estás aquí en este lugar. Yo no sé qué estabas haciendo. A lo mejor estabas solo pasando videos, viendo, qué sé yo, muchas cosas por internet. Así que has llegado al mejor momento porque estoy a punto de estrenar mi primer podcast. Y qué bien que tú eres mi invitado de honor. Tú eres mi invitado de honor. Así que pasa, siéntate y escucha lo que Dios está a punto de hablar a tu vida. Así que bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Cuando me vino a mi mente grabar mi primer podcast, lo primero que vino a mi pensamiento fue esto. Yo quiero hablar de algo que yo he vivido. Algo que las personas puedan escuchar y decir, sabes, lo que yo estoy viviendo es igual a lo que tú viviste. Entonces, en este momento yo quiero hablarte de algo que no es ajeno a mí. Te voy a hablar de algo que yo viví y muy probablemente tú estás viviendo lo mismo que yo viví en algún momento. Así que, estimado amigo, estimada amiga, en este momento yo quisiera hablarte de la depresión. Y sabes que no es ninguna casualidad que tú estés aquí conmigo en este momento. Yo no sé qué estás haciendo, probablemente ya es hora de dormir. Probablemente vayas manejando, probablemente estés trabajando en tu oficina. No sé en qué lugar estás, pero estoy completamente seguro que Dios permitió este momento para que apartaras un poco de tu tiempo y escucharas este tema. Yo únicamente soy una persona que va a compartir contigo una etapa de mi vida que siendo muy joven fui afectado emocionalmente por este tema que usualmente afecta mucho a las personas. Y te estoy hablando de la depresión. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, jamás nos imaginamos que los problemas iban a continuar. Jamás nos imaginamos eso. Sin embargo, pareciera que a medida en que te acercas más al Señor, pareciera que a medida en que empiezas a caminar más con Cristo, pareciera que a medida en que comienzas a ser un seguidor de Cristo, los ataques se incrementan y suele suceder que caemos en crisis depresivas. En la Biblia podemos encontrarnos diferentes hombres y mujeres que lidiaron con el problema de la depresión. Y uno de esos grandes hombres es el profeta Elías. Es increíble poder ver la forma en que Dios respalda a Elías en todo momento. Yo cuando leo lo que sucedió allí en el Monte Carmelo, ver cómo llovió fuego del cielo y el Señor consumió el sacrificio que Elías le había ofrecido, y en ese momento todos los profetas, los 450 profetas de ese Dios falso, quedan desenmascarados por completo. Y se deja ver el gran poder de Dios y la forma en que Dios respaldaba a Elías en todo tiempo. Entonces nos encontramos con un hombre que se da el lujo de caminar completamente con Dios. Y qué increíble es darse cuenta que cuando Jezabel dicta la sentencia de muerte en contra de Elías, Elías huye y deja encargado a su criado. Y dice la Biblia que Elías huye y se mete a una cueva. Todos nosotros tenemos una cueva a donde huir. Siempre que viene un momento de tristeza, un momento de mucha preocupación, un momento que hace que nuestras fuerzas caigan por completo, todos nosotros nos encontramos con una cueva. Y vamos y huimos a nuestra cueva. La cueva, llámese, qué sé yo, ese sitio de la casa o ese sitio donde tú estás acostumbrado a huir y esconderte. Y es el mejor lugar en el cual tú empiezas a ser alimentado negativamente en tu mente para cometer cosas o situaciones que
te van a traer muchos problemas y principalmente te van a robar la paz. También te quiero hablar del apóstol Pablo. Pablo es un hombre que también experimentó muchas tribulaciones. Cuando pensamos en Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Pablo pasó por una difícil y dura experiencia vivida en uno de sus viajes predicando el Evangelio de Jesús. Esto fue en Asia. Todo esto sucedió en una localidad llamada Listra. Allí el apóstol Pablo, luego de predicar las verdades del Evangelio, sanó a un hombre que era paralítico de nacimiento. ¿Ustedes se imaginan ese gran milagro? Nunca visto en esa ciudad. Este milagro, que fue respaldado por el poder de Dios, provocó que las personas intentaran sacrificar en honor del apóstol y su compañero de viaje Bernabé, creyendo en su gran ignorancia de que Pablo y Bernabé eran dioses. Entonces, difícilmente al enfrentarse en esta situación, al enfrentarse a esta tremenda situación que Pablo estaba atravesando, logró impedir esto, lanzándose entre la multitud y gritando que ellos no eran ningunos dioses. Superando este problema, se presentaron luego algunos judíos procedentes de Antioquía, donde estos apóstoles recién habían sufrido una persecución no leve de parte de aquellos, los cuales persuadieron a la gente de Listra a perseguirlos, degenerando este incidente en el grave apedreamiento de Pablo. Pablo manifiesta que en medio de este incidente fue que perdió toda la esperanza de conservar la vida. Yo no me puedo imaginar a Pablo, gran apóstol Pablo. Tratemos de imaginarnos al gran apóstol Pablo en medio de esta agresión. Se sentía completamente impotente y pensando que de esa no se iba a salvar. Yo puedo imaginarme que en ese momento Pablo había perdido por completo las esperanzas. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros caemos en una crisis depresiva, cuando caemos en depresión, es cuando hemos perdido la esperanza. Cuando tú tienes todavía esperanza, tú esperas algo con alegría. Eso es tener esperanza. Es estar confiado en que lo que tú esperas con alegría es algo que se te prometió y que pronto tiene que darse. Entonces eso es esperanza. Pero cuando tú pierdes por completo las esperanzas, entonces tú entras en una crisis depresiva. En ese momento tú comienzas a sentir miedo, comienzas a sentirte abandonado, comienzas a sentir que Dios se ha ido, que Dios ya no está contigo. Es exactamente lo mismo que Elías sentía en la cueva, que Dios lo había abandonado, que estaba solo. Ahora, pensemos en Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, que caminó con Jesús, que pudo ver los milagros, que fue testigo del gran poder de Dios manifestado en la persona de Jesús. Pedro, aquel que dijo, Maestro, yo nunca te voy a negar. Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, en aquella noche horrible, sentado en aquel patio en las afueras mientras Jesús estaba siendo vituperado por los soldados romanos, se atrevió a negar a Jesús 3 veces. Y dice la Biblia en el capítulo 26 del libro de Mateo que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Oiga, yo no sé si usted en algún momento ha llorado amargamente, pero yo sí he llorado amargamente. Es horrible. Es una sensación de, qué sé yo, es una sensación de muerte por completo. Yo no puedo imaginarme lo que pudo haber sentido el apóstol Pedro cuando negó a Jesús y acordarse que aquellas palabras que Jesús le había dicho se estaban cumpliendo en ese momento, en el momento en que Pedro negaba a Jesús 3 veces.
y llora amargamente. Creo que Pedro tuvo que haber caído también en un momento depresivo al punto de incluso querer perder la vida o al punto de querer quitarse la vida. No lo sabemos, pero podemos imaginarnos o quizás tener una pequeña idea de lo mal que pudo haberse sentido Pedro. Incluso más adelante se encuentra con Jesús y Jesús viene y trata de reivindicar a Pedro. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y son 3 ocasiones que Jesús le hace la pregunta a Pedro y Pedro contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora, ahora quiero que vengas conmigo y traigas en este momento el problema que tú estás atravesando. ¿Cuál es la razón principal por la cual yo he venido y te he hablado de Elías, he hablado de Pablo y he hablado de Pedro? Porque la principal razón por la cual tú y yo estamos aquí en este momento, tú me estás escuchando, yo estoy hablando, es porque Dios quiere tratar contigo personalmente y ayudarte en ese problema en el cual tú estás atravesando, que se llama depresión. Cuando pensamos en Elías, Elías escondido en la cueva recibió la ayuda de un ángel. Dios mandó a un ángel a alimentarlo. Lo alimentó, le dio fuerzas. Mientras Elías estaba en la cueva, Elías estaba descansando. Y es exactamente lo que tú necesitas en este momento. Tú necesitas descansar. Necesitas urgentemente recuperar el balance de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque mientras descansas, tú estás recuperando no solamente el balance de tu vida, sino que también empiezas a recuperar la esperanza durante el momento cuando decides desenchufarte por completo de la situación que te está agobiando. Estás preparado para recibir la visita de Dios en tu vida. Elías, mientras estaba en la cueva, Dios no fue por medio de aquel gran viento que soplaba y destruía todo alrededor. Y no fue durante el terremoto cuando el Señor llega a Elías, ni durante el fuego. Dice la Biblia que después de todo eso, sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y fue después del fuego que aparece el susurro de una brisa apacible. Es en ese momento cuando tú has decidido hacer una pausa en tu vida, tú has decidido parar con todo. Entonces es el mejor momento cuando Dios puede tratar contigo porque has llegado a un tiempo en el cual ya te encuentras bajo una calma que Dios puede hablar contigo, Dios puede ponerte nuevas ideas, Dios puede incluso consolarte y en ese momento es cuando tú empiezas a experimentar la presencia, aquella presencia que pensabas que ya la habías perdido, pero en ningún momento la perdiste. Dios comienza a charlar contigo y empiezas a experimentar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Durante mi vida, esos momentos en los que yo decidí quedarme en calma, yo decidí no seguir luchando con las circunstancias y decidí parar, dar una pausa por completo a mi vida. Fueron los momentos en los cuales Dios mandó a personas, Dios utilizó a personas que se acercaron a mi vida y lograron darme un buen consejo. Durante el tiempo en que Elías permaneció en aquella cueva, Dios mandó a un ángel a asistirle. Probablemente a ti no te visite un ángel, pero el Señor va a poner a personas en tu camino que te van a ayudar con la situación por la cual tú estás atravesando en este momento. Mi mejor consejo es que busques ayuda. No te encierres en ti mismo. No te encierres en esa cárcel que tú mismo has construido. Creo que el peor error que uno comete cuando estás atravesando un tiempo de depresión es encerrarse en uno mismo. Tú necesitas buscar ayuda. Tú necesitas comunicarte con alguien.
con alguien que tenga la sabiduría de Dios para poder ayudarte. Entonces podrás preguntarte, ¿y dónde voy a encontrar a esa persona que tenga la sabiduría de Dios? Pues Dios en su infinito amor va a poner a una persona que te ayude con tu situación. Y también tú tienes que buscar a esa persona. Tú tienes que buscar a esa persona que te ayude a escucharte, que te ayude con un consejo, que te pueda escuchar y que te pueda guiar en medio de tu situación. Ningún problema, ninguna crisis depresiva, nada de lo que te está agobiando en este momento puede ser más grande que tu Dios. Ningún problema. Mientras Elías estaba en la cueva, la presencia de Dios no apareció en un terremoto. No importa que los problemas sean como los terremotos, no importa que los problemas sean como el fuego que viene y quema todo lo que está a tu alrededor. Dios se encuentra en un susurro apacible, tal y como se apareció en la vida de Elías. Así que déjame decirte esto. Esto suele suceder en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a desconectarnos de las personas, cuando empezamos a estar ausente, cuando tú comienzas a desconectarte de las personas y te empiezas a desconectar de tus obligaciones, esa es la mejor señal que estás entrando en depresión. Creo que es el momento en que tu alarma se debe encender, porque después puede ser más tarde. En ese momento, cuando tú comienzas a desear estar solo en todo tiempo y empiezas a desconectarte de las personas y te empiezas a desconectar de tus obligaciones, tú estás entrando en depresión. Mi estimado amigo y mi estimada amiga, sabes que el caer en depresión no es el enfoque principal del enemigo, no es el enfoque principal de Satanás. El caer en depresión no es el enfoque principal del diablo. Su propósito es desenfocarte, porque por medio de la depresión él va a lograr desenfocarte, porque si tú te desenfocas por completo, entonces tú eres una presa fácil para caer en las garras de Satanás. En la selva, las crías que nacen de las grandes manadas tienen que estar protegidas en todo tiempo por los adultos. ¿Por qué? Porque si esa cría se separa de la manada, entonces es presa fácil para el depredador. Y eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que él desea, es desenfocarte por medio de una mentira, porque recordemos que él es padre de mentira y quiere desenfocarte. ¿Y cómo logra desenfocarte? Por medio de la depresión, por medio de una mentira. Entonces él te hace creer que estás solo, te hace creer que estás sola, que Dios se olvidó de ti, que fue lo mismo que pasó con Elías, fue lo mismo que pasó con Pablo, fue lo mismo que pasó con Pedro. Sí, sí, eso es así. En este momento creo que hemos puesto en descubierto el plan del enemigo para destruir tu vida. El apóstol Santiago dice en su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que hoy te está oprimiendo, lo que hoy está torturando tu vida, será el testimonio de tu mañana, porque Dios se va a glorificar en tu vida, porque todo obra para bien. Es por esa razón que hoy este seguidor de Cristo te está hablando con la autoridad que el Señor le permite. ¿Por qué? Porque yo mismo atravesé por la situación que tú estás atravesando. Y hoy en día, estando detrás de este micrófono, te puedo decir que Dios puede sacarte de lo que tú estás viviendo en este momento. Recuerda, tú necesitas recuperar tu esperanza. Tú necesitas recuperar aquello que Dios te ha prometido y que lo va a cumplir en tu vida. Solo permíteme decirte una vez más, no te desenfoques, no te desenfoques. Es tiempo de que revises atrás y veas dónde te has desenfocado. Probablemente atrás haya quedado algo que no te gustó, algo que no te agradó, algo que vino y el enemigo lo utilizó para separarte del rebaño, para desenfocarte, utilizando esa arma tan poderosa que se llama la depresión. Así que allí donde estás, pienso que ha llegado el momento en que tienes que detenerte. No sé qué estás haciendo
en este momento sería bueno que te detengas y hagas conmigo esta oración, que yo sé que va a cambiar tu vida, que yo sé que va a darte un nuevo comienzo y que este es el momento que Dios ha escogido para que tú regreses, para que tú vuelvas a estar caminando de la mano de Jesús. Así que repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti arrepentido, pidiéndote perdón por las veces que te he fallado. Y te pido, Señor, que me ayudes a encontrarme una vez más contigo. Ayúdame, Señor. Yo ya no puedo solo. Ahora entiendo que es contigo que yo voy a salir adelante. Gracias te doy, porque mis ojos espirituales han sido abiertos. Gracias te doy, porque sé, Señor, que tú me has hablado en este momento. Y te pido, Señor, que me fortalezcas para yo seguir adelante. Gracias, Señor, por este momento. Voy a ti, Señor. Recíbeme, Señor. Recíbeme de nuevo, una vez más, Señor. Y te pido, Señor, que me des fuerzas para caminar contigo, Señor. Creo, Señor, que tú has permitido este momento para yo poder recibir tu palabra, Señor. Así que, Señor, te doy gracias en este momento y me arrepiento por todo lo malo que he hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento, si tú no has recibido al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, haz conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Señor, confieso, Señor, que soy un pecador, que soy una pecadora. Y en este momento, Señor, yo creo en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Creo que Cristo murió por mis pecados. Y confieso, Señor, que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Lo acepto como mi Salvador y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias te doy en esta hora y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Me alegro mucho por ti. Creo que hemos llegado al momento en el cual Dios quería llevarte. Creo que hemos llegado al momento en el cual Dios deseaba llevarte. Y es el momento donde tú en este momento te encuentras libre por completo de esa mentira que el enemigo quiso sembrar en tu vida, principalmente para desenfocarte y quitarte la vida. Así que te doy muchas gracias por haberme escuchado y principalmente te doy gracias por haberte dado tú mismo la oportunidad de escuchar a Dios por medio de esta voz. Recuerda, es Dios que utilizó mi voz para hablarte, así que te bendigo en el nombre de Jesús. Qué alegre me siento que hayas estado conmigo en este primer podcast. Te espero la próxima vez con brazos abiertos. Recibe un cordial saludo de este seguidor de Cristo. Gracias y te espero en el siguiente podcast.